se le conoce como los salmos en relación con el libro de Levítico. Cada uno de los 5 libros de los salmos tiene una relación con el Pentateuco. Y este tercer libro, que comienza en el Salmo 73, tiene que ver con el libro de Levítico. Tiene que ver con lo que es el santuario. Todos los salmos que usted va a ver en ese tercer libro tienen que ver con la adoración, con el santuario. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Y por qué es importante esto? Porque entonces ahí eso trae relevancia de quién es Asaf. Si los salmos tienen que ver con el templo y tienen que ver con la adoración en el templo, pues ¿quién era Asaf? Pues Asaf era uno de los directores de la adoración en el templo. Si usted va conmigo al libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 4. Allí en Segunda de Crónicas 16, versos 4 y 5, digo en Primera de Crónicas 16, versos 4 y 5, habla de cómo David establece la adoración en el santuario y cómo se iba a mover los sacrificios y se iba a mover la música. Y el verso 4 dice, y puso delante del arca del Señor ministro de los levitas. ¿Y para qué puso ministro de los levitas? Para que recordasen y confesasen y lo hacen al Señor Dios de Israel. Así que mire todo lo que tenía que hacer esa gente. Ellos iban a llevar al pueblo a recordar, a confesar y a alabar al Señor Dios de Israel. Y dice que Asaf era el primero. Así que el primer líder en la adoración en el santuario era Asaf. El segundo después de él era Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliad, Benías, Obed, Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterio y arpa. Mas Asaf tocaba los címbalos. Entonces, el que está escribiendo este salmo era un adorador. Era un líder de la adoración en el pueblo. Era el que había sido escogido para que llevara al pueblo a recordar, a confesar y a alabar al Señor. ¿Cuántos alaban al Dios de gloria? Un hombre con un ministerio, con un llamado. Y de momento en su teología nos dice, ciertamente al Dios que estamos adorando es bueno para con Israel. Ciertamente al Dios que estamos adorando es bueno para con los limpios de corazón. Pero nos trae algo que a veces nosotros ignoramos. ¿Y qué nos trae Asaf en este salmo? Las luchas espirituales que muchas veces la gente que está ministrando está experimentando y que nadie sabe. Alaba mi alma al Señor de gloria. Esas guerras o luchas espirituales que mucha gente a veces está, hermano, experimentando. Gracias, hermana. Luchas contra cosas como la envidia. Luchas contra la duda. Luchas contra su tambaleo en la fe en Dios. Y Él nos descubre el velo y nos dice, en cuanto a mí, Él era el principal.
adorador en medio del pueblo de Dios en la nación de Israel. Y Él nos deja claro y nos dice, si Dios es bueno con los que le buscan, con los que le adoran, pero yo, Asaf, por poco me pierdo. Hello. Adorando, sirviendo, levantando las manos, llevando al pueblo a la presencia de Dios. Pero yo, Asaf, casi me deslizo. Por poco remalan mis pasos. El tercer libro de los Salmos tiene que ver con Israel como adorador en la presencia de Dios. Pero ese Israel, y Asaf es un representante de ese Israel, a pesar de que es un adorador en la presencia de Dios, ha tenido tiempos de angustia, ha tenido tiempos de dificultad. Alaba mi alma al Señor de gloria para siempre. Ha tenido tiempos, hermano, aleluya, donde su adoración, aunque salía de la boca, había una herida en el corazón. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo creo que si este salmo nos ayuda a identificarnos a nosotros, gloria al nombre del Señor para siempre, podemos ver varias cosas que el salmista en el salmo nos deja claro en esa historia que nos cuenta, donde sus luchas personales quedaron expuestas. Número uno, hermanos, todos nos vemos en un momento dado tentados a envidiar a los impíos y decir, no es justo. No es justo que estos cabezones que hacen y deshacen le vaya bien. Alaba mi alma al Señor de gloria. ¿Cuántos lo han dicho? Levante la mano sin miedo si usted lo ha dicho. Porque esa es la realidad, hermano. Identifiquémonos con Asaf en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Y eso está en los primeros 3 versos. Luego, del verso 4 al 14 nos hace una tremenda descripción de los malvados. Y nos describe cómo son esos malvados. Y dice cosas tremendas ahí de los malvados. Dice, ellos no temen a Dios, ellos maldicen, ellos tienen riquezas que uno no sabe ni de dónde salen. Y pareciera que no tienen congoja, y que no tienen afanes, y que no tienen problemas. Tercero, nos hace una contestación de que al final de los impíos es el factor que equilibra esto. O sea, tú estás mirando al impío, pero no estás mirando cuál es el resultado final. Sí, porque nos ponemos a ver los bienes, las riquezas, los logros, y no miramos que están sentenciados por Dios si no se arrepienten. Que estamos mirando equivocadamente, porque aunque parezca que todo le sale bien y que todo va bien, al final hay juicio, hay muerte. El salmista pasa por incertidumbre en los versos 21 al 24, pero al final, en una experiencia tremenda en la casa de Dios, renueva su relación con Dios y ve que es mejor servir al Señor con nuestras privaciones, con nuestras luchas, con nuestras dificultades. Alabado sea el Señor, porque los malos no van a escapar del castigo. ¿Cuántos alaban al Señor de gloria? Entonces esto nos confronta con una realidad, hermano. Nos confronta con la realidad del problema concerniente a la bondad de Dios. Nos confronta con el problema de la exactitud de la palabra de Dios. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué Dios permite que los justos experimentemos momentos que no son tan agradables a veces? ¿Por qué vacilamos de momento en nuestra fe? ¿Por qué nos vemos tentados a perder nuestro norte?
a dejar, aleluya, todo, deseando lo que los malos tienen. Sí, la pregunta es mucho más allá. Si hay una clara, hermano, convicción, porque en el primer verso Asaf hace una declaración de convicción: Dios es bueno. El problema no está en Dios. Él estaría claro que Dios es bueno y que Él tiene bendiciones condicionadas para los que son limpios. Y esa palabra limpios de corazón tiene que ver con santidad, tiene que ver con relación con Dios. Él estaba claro: a la gente que anda en armonía con Dios, Dios es bueno. Entonces uno dice, ¿cómo alguien con esas convicciones, con una relación, con un ministerio vivo, llevando a gente a la presencia de Dios en adoración, haciéndole reconocer a la gente los atributos y la grandeza de Dios, llega al punto donde llegó Asaf? Y él dice: te voy a abrir mi corazón. Yo por poco me deslizo. Por poco, si lo fuéramos a decir en arroyo habichuela, me pierdo. Me desalgo del centro. Y no era cualquiera. No siempre he pensado de la manera correcta. Porque me puse a mirar. Aquí está el problema. Siempre el mirar trae problemas. Dígale que está a su lado: deja de estar mirando lo que no tienes que mirar. Entonces David se puso a mirar desde el tejado, ¿verdad? Y se metió en un problema. Asaf quitó la mirada de Dios. Pedro quitó la mirada de Cristo y se comenzó a hundir. Amén. Y Asaf quitó la mirada del Señor y de lo que era su adoración al Señor y comenzó a mirar a los impíos, a los pecadores. Dice una versión: porque tuve envidia de los insensatos. ¿Y por qué tuve envidia de los insensatos? Viendo la prosperidad de ellos. Así que se puso a mirar, se embelezó mirando. Y cuando usted cambia la mirada del Señor y mira al mundo, pareciera que nuestro razonamiento lógico es correcto. Hasta se volvió medio filósofo. Empezó a usar el razonamiento. Dijo: oh, mira, los impíos prosperan. Los hijos de Dios sufren. Contraste: impíos prosperan, hijos de Dios sufren. Entonces la mente se distrae, el corazón se inquietó y vino la confusión y vino los cuestionamientos. Hay un problema, hermano, con una área de nuestra vida que se llama el ego. Cuando el ego se descentra, Pablo por eso decía: yo estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo. Y es que hay que llevar a esa persona espiritual que es nuestro verdadero ser, hermano, a la cruz del Calvario, y hay que crucificarlo, porque si no, el ego, ese yo, se pone a contemplar las cosas que no tiene que contemplar. Amén. Y empezamos a darle razonamiento a estas cosas y a buscarle la lógica a las cosas. Y empezamos a hacer una comparación: Señor, pero no es justo.
No es justo que yo me haya guardado para ti y que yo me haya privado de cosas que el mundo ofrece. Y en vez de tener riqueza, tenga pobreza. Y en vez de tener abundancia, tenga escasez. Y esa gente se pega en el Powerball. Hello. Nos ayuda el Señor, hermano. Nos ayuda el Señor. El himnólogo lo dijo de esta manera, cuando trataba de expresar lo que el salmista expresó. Como golondrina que en rápido vuelo va buscando un sitio donde descansar. Así va el cristiano camino hacia el cielo, pues hay en el cielo, no aquí, en el cielo, un gozo eterno. Como va el viajero por ancho desierto, buscando un oasis donde descansar. Así va el cristiano camino hacia el cielo, pues hay en el cielo un gozo eterno. Corre, peregrino, corre hacia adelante y no te detengas a contemplar las cosas mundanas, las cosas fugaces, pues hay en el cielo un gozo eterno. Si usted se pone a contemplar las cosas que son temporeras, eso le pasó a Asaf. Se puso a mirar las cosas temporeras. Se salió del santuario. Dejó de estar concentrado en la adoración. La mente se distrajo. El corazón se inquietó. Y empezó a mirar las cosas fugaces. Y comenzó sus cuestionamientos. El ego. El ego, esa preocupación, hermano, por el yo. Siempre, siempre, siempre trae distracción espiritual. Siempre. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a pensar en nosotros, es que yo debería, Señor, yo he sido fiel, yo debería estar mejor, yo debería tener, yo debería, Señor, ser bendecido, yo debería, y el ego empieza el yo debería, yo tengo derechos. Alaba. Si me he guardado, si me he, aleluya, alejado del mundo, si me he mantenido apartado del mal, si he vivido en el altar, yo debo. Y ese es nuestro peor error, hermano. Siempre que tratemos fuera del Señor de lograr cosas, vamos a ser derrotados en nuestra mente, en nuestro espíritu. Asaf comenzó a pensar y a mirar. Y esas observaciones le comenzaron a causar unas dificultades espirituales. Y esas preguntas y esos cuestionamientos de por qué él estaba en un estado y los otros no, hermano, aleluya, comenzaron a llevar a pensar que no era justo lo que él estaba experimentando. Y llegó a la desesperación. Y pensó irse. Porque si usted sigue leyendo, dice, esa gente no tiene atadura para su muerte. Ni se enferman, están vigorosos, están enteros. No muestran los afanes que tenemos los mortales. No parece que las calamidades le vienen a ellos. Al revés, andan soberbiamente. Y la soberbia es como si fuera un collar. Se cubren de vestidos de violencia.
sus ojos le saltan de gordura, logran todo lo que se proponen en su corazón, se mofan, hablan maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen contra el cielo su boca, maldicen a Dios, su lengua, si maldicen a Dios, imagínense la tierra, pase a la tierra. Y se preguntan cómo sabe Dios. Y hay conocimiento en el Altísimo. Oiga el verso 12. He aquí estos impíos que prosperan de continuo en el mundo, aumentan su riqueza. Yo oía a un impío hace poco hablarle a un cristiano y le decía, yo oigo una voz que me dice, juega el billete tal, y yo lo juego y me pego. Me pegué con 150,000, me pegué. Y el cristiano estaba embelesado oyendo al impío. Y estaba en Fajardo. Y la voz me dijo, compra ese billete. Y yo me fui y pasé por otro billetero y la voz me dijo, ahí está el billete de nuevo, cómpralo. Ese era el impío contándole al cristiano. Y yo estaba a lo lejos oyendo y decía, el diablo le está hablando. Y yo no sé si al cristiano se le estaban saliendo las babas. Entonces ahí dice, he aquí estos impíos que prosperan de continuo en el mundo, aumentan su riqueza. Me dijo el cristiano, tiene una guagua que está todo es digital, eso es como una computadora, vale 100,000 pesos. Y aquí es que donde vino Asaf y dijo, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. En vano he lavado mis manos en inocencia. Cómo el proceso de querer un mejoramiento nos causa problemas, porque Asaf se desenfoca